Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Otra vez aquí con ustedes para explicar, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios. Soy el hermano Denny. Y me alegra muchísimo compartir con ustedes, ¿verdad?, aquellas cosas que Dios pone en mi corazón en un momento dado y que a través de la palabra, pues nosotros nos vamos nutriendo y vamos entendiendo que Dios nos habla cada día. Y estuve pensando hace un tiempo atrás acerca de algo que se llama el entendimiento espiritual y acerca del conocimiento que nosotros tenemos, ¿verdad?, de su palabra, de su voluntad, de sus realidades en nuestras vidas. Y cuando estuve pensando esto, pues lógicamente yo soy maestro, yo estuve en institutos, estuve en colegios, estudiando la palabra de nuestro Dios. Y cuando uno estudia la palabra del Señor, uno piensa que eso pues le va a beneficiar, y de hecho le beneficia a uno. En el sentido de que uno se convierta en una persona más espiritual o más cercano a Dios, pero no siempre ocurre de esa manera. Yo estudié con muchas personas que en lugar de encontrar vida eterna y bendición en la palabra, pues encontraron discusión, encontraron foros donde exponer sus ideas, etc. Todo esto, ¿verdad?, nos lleva a nosotros a pensar que no necesariamente los institutos, los colegios, los seminarios, no necesariamente la lectura de la Biblia inclusive, o la lectura de un buen libro que nos pueda traer conocimiento, no necesariamente nos trae un entendimiento espiritual. Y eso es lo que quiero explicarte en este día, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, en el contexto de la iglesia a los Corintios, donde se hablaba muchísimo acerca del conocimiento, Corintio, ¿verdad?, Atenas, todo el mundo griego, pues Pablo dice algo muy cierto. Pablo dice en el capítulo 8, verso 1, dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea que no siempre el conocimiento te puede hacer sabio. ¿Ok? Como decía Pablo a Timoteo, que conoce las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Pero te pueden hacer sabio significa que sí o que no, que tienes una buena probabilidad si tú realmente estás buscando al Señor de corazón, pero que puede suceder que el conocimiento pues realmente no sea, ¿verdad?, no produzca lo que deba producir, ¿verdad?, en una persona común, que lo que meramente está buscando pues es eso, conocimiento, valga la redundancia. Así que hoy yo quiero hablar acerca del entendimiento espiritual, y quiero viajar a través poquito, darte unos pocos de versos y del Evangelio de Juan, donde este rasgo pues aparece con mucha fuerza, este asunto del entendimiento espiritual versus el literalismo, versus el entendimiento físico, material, cotidiano, humano, porque acuérdate que nosotros tenemos dos esferas, los cristianos por supuesto, dos esferas en las cuales nosotros nos movemos: el mundo espiritual que reconocemos y el mundo físico. La gente, las demás personas también se mueven en dos esferas. Lo que pasa es que las personas normalmente por ahí no reconocen que existe un mundo espiritual. ¿Ok? Y si lo reconocen, pues lo reconocen de manera errada, ¿verdad? Mediante películas, mediante otras cosas. Te dije que conocimiento no es lo mismo que entendimiento espiritual. Tampoco lo es sabiduría. Cuando nosotros, por ejemplo, Santiago,
dice que el que esté falto de sabiduría, capítulo 1, que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da abundantemente. Cuando él lo dice, él está pensando en sabiduría como un conocimiento práctico que me puede ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana. Pero no está hablando de ese conocimiento profundo del cual el apóstol Pablo en cierta ocasión, ¿verdad?, habló. Sabiduría fuera de este mundo. Él hablaba, ¿verdad?, que mencionaba eso. Que si pensamos en la gente de afuera, la gente que no conoce a Dios, pues es fácil ver que ellos no poseen pues ese entendimiento. Recuerdo una muchacha que estudiaba conmigo en la escuela superior, cuando yo me convertí, cuando yo estaba empezando a buscar del Señor, en una conversación que tuvimos entre varios, yo mencioné algo y yo dije, pues deja ver cómo el Señor, y hablé acerca del Señor, y él se quedó mirando y después me preguntó, ¿pero de qué Señor tú hablas? Pensaba que era una persona de que yo estaba hablando. Y yo le dije, pues del Señor de los cielos, del Señor Jesucristo. Y entonces ella se echó a reír. No había entendimiento en ella. Algo así le sucedió a Pilato, capítulo 18 de Juan, verso 36. Cuando Jesús le interroga a Jesús, y Jesús está hablando de un reino espiritual y él está pensando que está hablando de un reino material. Y Jesús tiene que aclararle y decirle en el verso 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Y al final del verso aclara, pero mi reino no es de aquí. Y está hablando de un reino espiritual. Personas inconversas, pues tú no puedes esperar y quizás tú no puedes entablar una conversación, ¿verdad?, de asuntos espirituales con ellos porque no reconocen la eficacia y la intervención de ese mundo en nuestra esfera terrenal. Pero cuando nosotros vamos a la iglesia, pues entonces nosotros hablamos a veces unos asuntos que no se hablan en la calle, o que no se hablan de la misma manera en la calle. Y en ocasiones nos encontramos con personas que no necesariamente tienen, dentro de la iglesia, tienen ese entendimiento. Jesús se encontró muchas veces con religiosos que se prestaban, en vez de hablar de asuntos espirituales y recibir la palabra de Jesús como realmente debieran recibirla, pues ellos lo que hacían era establecían una serie de controversias. Pero en cierta ocasión a Jesús le visita un dignatario, dice la Reina Valera del 95, la del 60 dice un principal entre los judíos, llamado Nicodemo. Y Jesús intenta explicarle lo que es el nacimiento espiritual. Y este señor, que sabía muchísimo de las escrituras, como te dije ahorita, que sabía muchísima Biblia, que pertenecía a la corte de los judíos llamada el Sanedrín, entonces lo encontramos cuestionando, y dice el verso 4 del capítulo 3, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puede acaso una persona nacer de nuevo de esa manera? Lo entendió muy literal. El nuevo nacimiento, que es un asunto espiritual, no es una imagen literaria, no es una comparación, no es un símbolo de alguna verdad espiritual, es una realidad espiritual. Los cristianos son personas nacidas de nuevo. Esa realidad espiritual, el que no tenga el entendimiento espiritual, pues no la va a captar. Jesús, claro, le explicó de que se trataba de una realidad más importante, y se trata hoy en día de una realidad más importante que la realidad física, que la realidad nuestra. El mundo espiritual toca el mundo físico, revela sus verdades, y nosotros a veces las pasamos por alto. Se trata de un planteamiento muy serio de cuán alineados nosotros estamos. En ese sentido nos emplaza totalmente de cuán alineados nosotros estamos con esa realidad espiritual. Si nosotros no tenemos ese entendimiento espiritual, entonces nosotros pasamos por alto
muchas verdades y muchas intenciones y propósitos divinos precisamente por eso. Hay personas religiosas honradas que llegan a la verdad. Hay personas que conocen Biblia pero no llegan a la verdad. Gloria sea a nuestro Dios. Más adelante, o en una discusión del capítulo 3 paso al capítulo 6, Jesús tiene una discusión con los judíos y hay un tema muy profundo en ese capítulo 6 que yo no pretendo cubrirlo, pero se está hablando acerca de Jesús como el verdadero pan, el pan que descendió del cielo. El verso dice así: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Los judíos, en este caso los religiosos, pensaban que lo que Jesús estaba hablando era un canibalismo. Lo entendieron de manera totalmente literal. Jesús decía, yo soy el pan, ¿sí? El que come de mi carne, en términos de su sacrificio expiatorio. Qué triste de cuando se habla de las realidades espirituales, las que realmente deben ser entendidas, las que tienen bendición. Nosotros no lo entendemos. Entendemos tantas cosas, entendemos canciones a veces con jerga y con palabras, ¿verdad? Que no son las palabras comunes, pero nosotros las tenemos bien aprendidas. Aprendemos tantas cosas que no deberíamos aprender. Identificamos y tenemos lenguaje para casi todo, ¿verdad? Lo que existe a nuestro alrededor. Pero para el mundo espiritual, a veces estamos pensando en un literalismo. Estamos pensando en un plano meramente físico, humano. Jesús habló en cierta ocasión de su muerte, capítulo 7 de Juan, verso 35. Y le dice a los judíos, yo iré al que me envió. Iré al que me envió. ¿Qué contestan los judíos? Se irá a los dispersos entre los griegos, enseñará a los griegos. Él estaba hablando de su padre, le estaba dando un mensaje claro. Sin embargo, ellos estaban entendiendo totalmente otra cosa. Tenían la mente bien puesta en sus asuntos terrenales. Ellos tenían una controversia con los griegos, ellos pensaban que los griegos eran paganos, menospreciaban a los que estaban en la dispersión, a los otros judíos que estaban en la dispersión y que habían nacido en el mundo griego, que estaban medio helenizados. Y entonces todos esos asuntos que ellos tenían, entonces los proyectan y lo traen al plano humano, habiendo realmente un plano divino envuelto en aquellas palabras. Cuando habló de la libertad, por ejemplo, en el capítulo 8, de la libertad interior, la del pecado. Estas personas, no, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros nunca hemos sido esclavos, entonces están pensando en una libertad física, material, contemporánea a su momento, etc. Cuando Jesús, por ejemplo, los acusó y les dijo, ustedes no son descendientes de Abraham, porque si fueran descendientes de Abraham pertenecerían a la fe, ¿sí? Serían como Abraham, hablando en sentido espiritual. Entonces ellos se molestan claramente. Ellos dicen, nosotros no somos bastardos. Nosotros sabemos. Entonces lo entienden de otra manera. Falta de entendimiento. Falta de un entendimiento en las cosas espirituales. Qué maravilloso saber que existe un mundo espiritual. Los que son de la fe correcta, de la fe verdadera, deberían entender ese mundo espiritual. Los que están en la iglesia, no todos, triste decirlo, no todos entienden, ¿verdad?, este mundo espiritual y el mensaje de Dios. Entonces no alcanza la profundidad que debería alcanzar. A veces nuestro pastor hablando como que se siente solo, como que se revienta, ¿verdad?, un poquito, mientras está predicando, porque él interpreta o él siente como si la profundidad de lo que él está expresando no se hubiera captado. Como que la gente perdió una verdad en todo lo que él dijo. Como que la gente lo cogió como muy por encima, como se fue someramente, etc. Pero él recibió un impacto de esa palabra, él recibió una profundidad de esa palabra
Y él quisiera que todos sintieran eso. Y a veces todos lo están sintiendo, pero él no se da la verdad. No lo percibe, y entonces insiste. Yo estoy acá calladito, yo me gozo, yo me edifico, ¿sí? Pero la verdad es que a veces pues nosotros no captamos. Nos está pasando esperarse de una persona inconversa, Pilato. Esperarse de una persona religiosa, está bien. Y cuando digo religioso, todos somos religiosos, pero meramente religiosa, sin haber alcanzado, ¿verdad?, una relación directa con Dios, sin haber sido salvo realmente. Pues uno lo entendería. A veces discutimos y nos las echamos y nos pasa como a la mujer samaritana. Miren, en el capítulo 4 de Juan, estamos viajando por el Evangelio de Juan. En el capítulo 4 de Juan hay una mujer, la mujer que llamamos la mujer samaritana, que se supone que es samaritana, que tiene una fe a medias, que conoce unas cosas de las escrituras, pero otras no, que se supone que es mestiza, que no es puramente judía, que tienen una religión paralela al judaísmo, pero que no es exactamente el judaísmo, que las mujeres se supone que no supieran mucho de religión, pero esta sí sabe unas cositas. Entonces se pone allí a hablar con Jesús y a discutir unas cosas. No, ustedes dicen que en Jerusalén se debiera adorar, pero nosotros decimos que en este monte, etc. Esta mujer que está allí carece de un conocimiento espiritual, se pierde de un momento precioso, significativo, no sabe con quién está hablando, no sabe que aquella figura que está allí es el Dios mismo, encarnado, que se ha presentado delante de ella con un mensaje espiritual. Y entonces en un momento dado surge, Jesús le ofrece, ¿verdad? Surge el ofrecimiento de un agua superior a la que ella puede dar. El agua que ella da es física, pero Jesús le da un agua viva. Si supieras quién es el que habla contigo, qué es lo que te está ofreciendo, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mensaje espiritual. ¿Qué le contesta a la mujer? No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Nuevamente aparece un literalismo. ¿De qué agua tú estás hablando? Yo quiero hablar de asuntos teológicos, yo quiero hablar de conocimientos de la palabra, yo quiero hablar de la historia religiosa de estos pueblos, yo quiero hablar de otras cosas, dice esta señora, ¿verdad? O se interpreta que esta señora quería hablar de eso, pero cuando se le habla de un asunto tan profundo, no entiende. Y se pierde aquel momento, ¿verdad? Momentáneamente. Luego recibe la revelación, claro. Pero no nos pasará a nosotros lo mismo, que podemos perder un momento especial con Dios porque carecemos de una relación que nos permita ese entendimiento espiritual. Para la iglesia, para los más cercanos, no estoy hablando ahora de un samaritano, no estoy hablando de un converso, no estoy hablando de un mero religioso, efímero, ¿verdad? Vanidoso, que las cosas no toma las cosas en serio como debería, ¿verdad? Estoy hablando ahora de la iglesia, los discípulos, por ejemplo. Mire lo que le pasó a los discípulos. Después de esta ocasión de la samaritana, ellos llegan y encuentran a Jesús allí. Ellos habían salido a comprar algo de comer y entonces le dicen come algo y entonces los discípulos, él le dice a los discípulos, yo tengo una comida que comer, tengo una misión que cumplir, tengo que hacer la voluntad del que me envió, tengo una comida que comer. Y le habla, ¿verdad?, con una profundidad espiritual. ¿Qué le contestaron los discípulos? ¿O qué decían entre ellos? ¿Qué comentaban? ¿Le habrán traído a alguien algo de comer? Todo se fue como un asunto de, pero esto no es una verdad espiritual que trasciende, esto es meramente algo, no sé, algo en el plano humano. ¿Ahí? Distraídos con las tareas cotidianas, perdieron o estaban perdiendo algo que Jesús se tuvo que detener a explicárselo un poco mejor. Cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro había muerto, le dice a los discípulos, Lázaro duerme. Un mensaje
en términos espirituales, un mensaje que debía entenderse. No era meramente que estaba suavizando, ¿verdad? La muerte de Lázaro, sino que le está diciendo, no, él va a despertar, de ese estado donde está, de esa muerte. Los discípulos entonces comentaron, bueno, Señor, si duerme, pues entonces sanará, porque va a estar descansando. No estaban conectados con las intenciones divinas. Se estaba perdiendo la comunicación. Cuando nosotros no tenemos el entendimiento espiritual, nosotros perdemos la comunicación. Tan cercano a Jesús y todavía no entendían bien sus palabras. Como cuando nosotros vivimos mucho tiempo con una persona. Hoy me pasaba con mi mamá. Mi mamá le cambia los nombres a las personas. Ella decía acerca de una persona, pero yo sabía que hablaba de otra. Y después yo la cogí y ella dice, sí, claro. Pero es que vivir cerca de nos debería dar un entendimiento. Y los discípulos en ese caso no. Más adelante, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, Pedro malinterpreta, ¿verdad?, las intenciones de él y no entiende lo que está sucediendo allí. Cuando Jesús le dice, si no te lavares no vas a tener parte conmigo. Lávame la cabeza, lávame los pies, no solo los pies, la cabeza, las manos. O sea, no tenían ese entendimiento. Se supone que luego de la resurrección, con la llegada del Espíritu Santo, ellos lograron un mayor entendimiento de muchas cosas. Y lo lograron. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo. No nos pase como Pedro, que no tenía ni una pizca de entendimiento en ese momento y estaba perdiendo algo tan bello, ¿verdad? Como se pueden perder tantas bendiciones, como nosotros podemos perder tantas bendiciones por causa de que nos falta a veces ese entendimiento. Ahí, hermano, usted ha presentado un sinnúmero de veces dentro de ese evangelio. Y hay muchas más, donde el entendimiento espiritual está faltando. Ese problema de esa época lo tenemos hoy en día también. No vayamos muy lejos, lo tenemos hoy en día. Es una pena. Posiblemente aquí radique la gran diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano verdadero. Y un cristiano espiritual. Entre un cristiano que conoce las intenciones divinas y un cristiano meramente religioso que cumple con unas normas de una institución religiosa o con unas expectativas de una institución religiosa. Tenemos que alinearnos con el Señor en todo sentido de la palabra. Hay una realidad más completa cuando nosotros consideramos el mundo espiritual, una realidad que va más allá de lo físico y que nosotros tenemos que empezar a hablar la fe del Señor. Qué lindo cuando usted habla con una persona que habla fe. ¿Se ha dado cuenta? Que constantemente está metiendo al Señor, que constantemente está viendo la mano de Dios, que constantemente está diciendo esto es bendición de Dios. Esto el Señor no me lo permitió, pero en su momento, que saben esperar la voluntad de Dios. Nos está faltando el entendimiento espiritual, donde una persona a veces ve un gran negocio, posiblemente un espiritual, ve una trampa del enemigo. Escucha lo que te estoy diciendo. Espero que esto te ministre y te hable. Bendito sea el Señor. Donde una persona puede ver una pérdida. Ay, ¿qué me pasó esto? Que tuve una pérdida. Que hice un mal negocio. Que no lo hice como debía. Que la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Posiblemente haya sido una bendición. Te libraron de una trampa. Posiblemente tengas ganancia. No sé si te has dado cuenta, en estos días alguien me estaba hablando acerca de la criminalidad. La criminalidad durante la pandemia bajó. Ahora que está pasando la pandemia, está aumentando la criminalidad, está aumentando el libertinaje, están aumentando
las rencillas, está aumentando un sinnúmero de delitos. Pero la gente no vio beneficio en eso. Hay que ver más allá del mundo físico. Cuando sucedió María, la gente se volvió hasta amable. Ahora no, ahora te insultan en la cajetera. Durante María te daban el paso y todo ese tipo de cosas. La gente compartía sus cosas. Ahora hay, no sé, nos hemos vuelto avaros, nos hemos vuelto codiciosos, hemos perdido muchas cosas que esa crisis nos dio en su momento dado, que Dios nos dio a través de esa crisis. Planteamos soluciones terrenales a veces a asuntos espirituales. ¿Okay? Pensamos que yo tengo un contacto, yo tengo un plan que no puede fallar, una estrategia. Yo sí que puedo. Y nos olvidamos que aunque tenemos que hacer esfuerzos de nuestra parte, a veces en cierta dirección, eso no está mal, siempre tenemos que contar con el Señor. Yo recuerdo el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hay otro salmo que dice, estos confían en cajos, aquellos en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria, refiriéndose a que las personas confían en sus fuerzas, confían en que son muchos, confían en sus recursos, pero no meten a Dios en el asunto. Hay un mundo espiritual. Nosotros tenemos acceso a ese mundo espiritual. Nosotros tenemos acceso a la información que trae ese mundo espiritual que nos es de bendición. Nosotros nos beneficiamos de las cosas que nuestro Dios nos comunica constantemente. Pero ¿qué está pasando? Que a veces estamos interpretando de manera literal las verdades eternas, las verdades divinas. La estamos dejando en el plano humano. Gloria sea nuestro Dios. No, que fulano de tal tiene un buen trabajo y pensamos que eso lo hace importante. No, que logró un gran título, una gran carrera, es un gran profesional. Pero eso no tiene nada que ver con el mundo espiritual. No, que sería un buen recurso en la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene un título, porque tiene unos conocimientos seculares. Tengamos cuidado con eso, no necesariamente. No digo que Dios no envíe a unas personas. No, que fulano de tal ha hecho dinero, ese sí que es un buen comerciante. Cuidado con las riquezas, la Biblia misma lo dice. ¿Okay? Santiago dice, llega un rico, ¿verdad? Y ustedes lo ponen, lo sientan, le dicen, ven aquí, siéntate. Y al pobrecito lo sientan allá. No deben hacer acepción de personas. Tengamos nosotros cuidado. Dedicamos mucho esfuerzo, y esto tiene que ver con nuestra mentalidad, poco espiritual. Dedicamos mucho esfuerzo a cosas que a veces no valen la pena porque no tenemos la visión espiritual que corresponde a un verdadero cristiano. Y esto se logra de rodillas, buscando la presencia de Dios. Se logra, ¿verdad? Manteniéndose en los asuntos de nuestro Dios. Se logra a través de la intimidad con nuestro Dios. Gloria sea el Señor. Dijo Jesús en cierta ocasión, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Juan 6:27. Trabajad, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, ¿está en el plano humano o está en el plano divino? ¿Realmente nos estamos fijando en lo importante o en lo menos importante? Cuando digo lo importante estoy hablando de lo espiritual. Gloria sea a nuestro Dios. Bueno, no quiero que esto parezca un regaño. ¿Okay? Lo que sí, mis últimas palabras, mi último mensaje que quiero darte es el siguiente. Cuando tú hables con otra persona, cuando tú hables con otro cristiano y no haya entendimiento, pregúntate, ¿seré yo o será él? Dios te bendiga.